Maduro tilda de bruja demoníaca a María Corina Machado. Supongo que es lo que tiene que decirle al Premio Nobel de la Paz y afirma que el 90% de la población la repudia. De la población, por supuesto, que vive en su cabeza, claro está. Esto mientras que pone a peones a hacer el ridículo, a sus peones. En este caso me refiero al bufón de la corte Rafael Lacaba, otro que abusa de los estupefacientes y luego pasa lo que pasa, ¿no? Material de meme para redes sociales. Pero es que están tan solos que hasta el Vaticano les ha sacado el cuerpo, porque hay declaraciones importantes que cambian el rumbo diplomático de la Santa Sede con respecto a la dictadura en Venezuela. Y tras los ataques a embarcaciones frente a Venezuela, tiene Trump en su mira a los cárteles mexicanos. Hay una información del New York Times sobre esto, pero lo vamos a analizar para ustedes. Y los aliados de la OTAN avisan de la crisis política entre Estados Unidos y España, parte de la opinión que tiene Trump sobre el zurdaco de Pedro Sánchez. Y en nuestra sección final, prófugos del ácido fólico, tenemos un espécimen a quien han intentado venderte como analista política. Pero que la diferencia de una malandra que reparte bolsas de Clap son las múltiples operaciones estéticas y la cantidad de Botox. Porque su análisis del premio Nobel es chavismo puro. Pues de eso y más hablamos el día de hoy, lunes 13 de octubre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y esto es Apolítico. Comenzamos. Iniciamos la semana recordándole a la narcodictadura que mientras María Corina ganaba el Nobel de la Paz al águila, se la terminaron comiendo las moscas, porque el dictador Nicolás Maduro evitó referirse a María Corina Machado y a su nombramiento como Nobel de la Paz, ya que a su juicio la líder opositora es ampliamente rechazada por Venezuela. Una de esas alucinaciones que se inventan, se creen y repiten como mantra para evadir la realidad en la que viven, la que les golpea la cara. Disfrazado ahora de chamán de tribu indígena, porque ya no encuentra a quién encomendarse, nos viene con una nueva entrega del nivel de locura que reina en el régimen. ¡Epa! Y no crea que el disfraz es por el Día del Descubrimiento de América que ellos decidieron rebautizar, porque durante esta semana estuvieron moviendo e instalando estatuas para sus brujerías raras, porque en la prioridad del país, las estatuas, señores, no están entre las primeras 500. Hay tanto por resolver. Qué raro, ¿verdad? Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona. Nosotros queremos paz. Y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía, con independencia, con dignidad y con igualdad. No la paz de los imperios, la paz de las ruinas de Gaza, no la paz de la miseria y del hambre, no la paz de la muerte y la sangre, no la paz del dominio, no la paz de las colonias, no. Yo, al igual que ustedes, no veo la hora de que tengamos un presidente normal, y no al gorgojo ese y a los suyos, quienes nacieron marginales y se morirán marginales. Pero este domingo 12 de octubre, Nicolás Maduro encabezó la inauguración de 2 estatuas más en la autopista Francisco Fajardo y, como siempre, me importa poco el nombre que le hayan puesto. Los monumentos que instalaron en esa importantísima arteria vial honran al gran cacique Guaycaipuro y a la cacica Urquía. Las estatuas están en el borde norte de la autopista, en el monumento llamado Caracas Bella, a la altura del Parque Los Caobos. Ahora, al acto inaugural asistieron, por supuesto, los esbirros mayores del régimen nacional y se caracterizó, obviamente, por contar con un amplio despliegue policial, porque ustedes saben. Debido al acto de inauguración de las obras, la autopista permaneció cerrada durante varias horas. No se permitió el tránsito de ningún tipo de vehículos, lo que generó congestionamiento vehicular en la ciudad. Las obras instaladas en la autopista son creaciones del escultor venezolano Manuel Peñón, y ya les voy a decir de qué van. Se presentaron en los actos conmemorativos del Día de la Resistencia Indígena y de la descolonización de nuestra América. Ok, vale, perfecto. Constituyen un símbolo de reivindicación histórica, según Maduro, y cultural de los pueblos originarios. Ok. Al respecto, el tirano manifestó: antes esta autopista llevaba el nombre de Francisco Fajardo, un genocida, y te cuento algo, Maduro, seguramente lo va a volver a tener. Aunque dijo que hoy con orgullo lleva el nombre de nuestro gran cacique Guaycaipuro y su amada Urquía en un acto de justicia histórica.
Asimismo, el tirano describió la obra al mencionar que Guaicaipuro sostiene un mazo de combate con el que le reventó la cabeza y los dientes al Imperio español, mientras que Urquía levanta el penacho rojo, símbolo de su liderazgo y de su amor por el pueblo. Guaicaipuro y Urquía representan el espíritu de la resistencia, la unión de nuestros pueblos y la victoria sobre el colonialismo, expresó, y también lo usan bastante en brujería Maduro, y eso lo sabemos todos. Por otra parte, el Platanote consideró que las estatuas no solo honran la historia indígena, no, hacen algo más, lo sabemos, pero también dijo que simbolizan el presente de la resistencia de los pueblos latinoamericanos. Cabe destacar que el pasado 11 de octubre, sábado, Maduro informó que hizo un recorrido por monumentos que se estaban instalando en Caracas, porque además de las estatuas en la autopista inspeccionó los trabajos al monumento en honor a José Gregorio Hernández en la Plaza de la Candelaria. Debe estar nuestro santo retorciéndose cuando sale de la boca de este tipo. Calificó como impresionante el trabajo que se hace para homenajear al médico de los pobres en el marco de su canonización. Pero ¿saben qué es más impresionante? Bueno, no tanto. La nueva locura de Rafael Lacava, que se contagia de estos locos, porque bueno, también está un poco loco, un tipo que se cree Batman y que anda por ahí diciendo que maneja el Batimóvil, solamente puede servir como carne de meme. Nosotros hace 200 y pico de años corrimos de aquí al último imperio que osó colonizar esta tierra. Bolívar y su generación generó las condiciones para que hoy nosotros seamos libres. Y no será en manos nuestras que se va a perder la patria. Así que cada vez que veo esto digo, ¿qué hicimos para merecernos esto? Bueno, el mensaje de la iglesia, por cierto, hablando de canonización, no ha podido ser más elocuente ni más demoledor. Desde el corazón mismo del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, nada menos que el número 2 de la iglesia y el exnuncio en Caracas, ha dicho lo que durante años muchos quisieron disimular. Venezuela debe redescubrir el camino de la democracia. Y esa frase, señores, aparentemente diplomática, es una sentencia moral con nombre y apellido, porque nadie redescubre lo que aún se posee, solo se redescubre lo que se ha perdido. Traducido del lenguaje eclesiástico a la realidad política, Parolin ha dicho con la serenidad del poder moral lo que millones de venezolanos repiten entre susurros, y quizá algunos más alto. Maduro no gobierna una democracia, sino una dictadura corroída por el crimen y por la miseria. El Vaticano fue durante muchos años una carta con la que el chavismo jugó con mucho cinismo. Intentaron usar su imagen como aval de diálogo, como escudo de legitimidad ante el mundo, y hoy esa puerta se le cierra en la cara, sellada desde Roma. Y no por un opositor, ni por un gobierno extranjero, sino por una institución que con su sola palabra define el terreno de la moral internacional, para mucha gente, obviamente. La declaración llega justo después de que María Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento que ya es histórico por lo que simboliza la validación global de una lucha cívica, femenina, democrática y valiente contra una tiranía de más de 25 años. Que el Vaticano se sume con prudencia y precisión quirúrgica al mismo compás moral del que venimos hablando últimamente, convierte este momento en un punto de no retorno. Porque el cardenal Parolin no habló solo de María Corina, habló del país que necesita sanar, reconciliarse y volver a la senda democrática después de la justicia, por supuesto, cardenal. Y con esas palabras rompió la ficción del chavismo, esa que pretendía seguir llamando República Bolivariana a lo que es un Estado fallido el día de hoy, controlado por una élite corrupta y narcotraficante. Si usted se detiene a pensarlo, lo que ha hecho el Vaticano no es diplomacia, es teología aplicada al poder. Una especie de recordatorio que la verdad, tarde o temprano, encuentra su voz más alta en los lugares más sagrados. Y ahora esa voz dijo lo que el mundo entero ya sabía. En Venezuela no hay democracia, hay que redescubrirla. Lo que hay es una dictadura por desmantelar. Esa es la condena más silenciosa y al mismo tiempo más estruendosa que podría recibir el régimen. La que no viene de Washington ni de Oslo, sino de Roma. Y cuando Roma habla así, el resto del mundo debería escuchar. Y no hablo de religión, aunque encomendamos nuestra lucha a Dios. En este momento, hablo de poder político. Y nada indica que Washington vaya a invadir México. Y si alguien imagina otra cosa, por supuesto, estaría leyendo geopolítica con ojos de Indira Urbaneja. Lo que sí está ocurriendo es algo mucho más serio.
una transformación en el enfoque de Estados Unidos hacia el crimen organizado que ha convertido el Caribe en escenario de operaciones militares y ha subido la tensión política en toda la región. Pero México es otra historia, con costuras y fuerzas que hacen prácticamente imposible una intervención militar unilateral sin consecuencias catastróficas. Y les traigo todo esto por un artículo del New York Times que quería quizá un poco analizar para ustedes, porque es bastante improbable que suceda una intervención en México de escala mayor, ya no digo invasión. Y primero sería la realidad práctica. Una intervención estadounidense en México implicaría romper la relación económica más profunda que tiene Norteamérica. Estados Unidos y México intercambian casi $500 billones en bienes al año. Las cadenas de suministro que sostienen industrias completas de ambos lados de la frontera, desde la electrónica hasta la automotriz, sumamente importante acá, dependen de una integración que no puede romperse sin que se provoque un shock económico masivo. Atacar dentro de México no es solo un asunto militar, sería dinamita para la economía norteamericana y latinoamericana. Y es que México no es un estado fallido en el sentido clásico, aunque está bien podrido. Su constitución prohíbe la intervención extranjera y, por supuesto, su gobierno, la presidenta guerrillera Claudia Sheinbaum, ha repetido públicamente que bajo ninguna circunstancia aceptará violaciones del territorio. Es una línea roja que, aunque Washington podría presionar diplomáticamente, no puede ignorar sin pagar elevados costos políticos y diplomáticos en la región y ante sus aliados. Además, cualquier intento de operar sin autorización sería una violación del derecho internacional con implicaciones profundas. Pero en México, el narcotráfico está casi tan institucionalizado como en Venezuela, si no más. Pero es que detrás de ese titular del New York Times hay una maquinaria de trabajo entre agencias, vuelos de vigilancia, intercambio de inteligencia, arrestos conjuntos y una coordinación que, según funcionarios de ambos lados, ha subido de intensidad los últimos meses. Marco Rubio visitó México y ambos gobiernos emitieron una declaración conjunta reafirmando cooperación en seguridad. La administración Trump ha dicho preferir colaboración antes que incursiones unilaterales. Esa cooperación reduce de alguna manera la necesidad y la probabilidad de una operación militar dentro del territorio mexicano, al menos por ahora. Porque Morena, porque Sheinbaum, al igual que AMLO, tienen cierto rabito de paja con el narcotráfico. Pero por supuesto, Estados Unidos tiene que ir con cautela, porque el costo político interno sería muy grande. En una operación en México se abriría una caja de Pandora legislativa y pública. Y aunque la base política de la Casa Blanca puede apoyar las acciones duras contra el crimen, la volatilidad política en Washington y la necesidad de mantener la economía en marcha hacen que una aventura militar de esa magnitud sea muy imprudente. Peor aún, un episodio así pondría a Estados Unidos en la contradicción de invadir a su principal socio comercial y vecino, con riesgos electorales, geoestratégicos y globales que son considerables. Pero es que los grandes carteles mexicanos son organizaciones profundamente ramificadas y con demasiados tentáculos en el gobierno. ¿Qué se hace entonces? Además, están fracturados en facciones que se pelean entre sí. Varios miembros de alto nivel han dicho que temen más a esos conflictos internos que a la intervención extranjera, por supuesto. Incluso si Estados Unidos pudiera golpear selectivamente a los cárteles, poseen rutas terrestres, aéreas y logística que no se cortan con ataques puntuales en el mar. Las rutas terrestres, las fábricas clandestinas de fentanilo y las redes de corrupción, sobre todo esas, requieren trabajo sostenido y de otro tipo. Y para colmo, la geografía y la demografía mexicana hacen que cualquier operación prolongada sea absolutamente costosa y arriesgada. Pero es que una intervención contra México, intervención, ojo, y aquí hablo de un escenario hipotético extremo, provocaría el rechazo continental. Pese a que en México el carro tampoco tiene nadie al volante. Gobiernos de América Latina seguramente no se quedarían callados, y muchos podrían cerrarle caminos políticos y logísticos a Washington. Y eso añade una dimensión estratégica que supera la lógica de golpear al enemigo y ya. Dicho todo esto, no hay que confundir improbable con imposible ni seguro. Hay factores que aumentan el riesgo regional. La retórica de escalada, el precedente ataque del Caribe, la doctrina de tratar a los cárteles como enemigos fuera del derecho común y la imprevisibilidad de una Casa Blanca que ya demostró que prefiere la acción contundente, hablan muy alto. Pero la sumatoria de los costos económicos, diplomáticos, legales y estratégicos inclinan la balanza hacia la prudencia y hacia la cooperación y no hacia la intervención militar, caso distinto al narcorrégimen de Venezuela. Entonces, si Estados Unidos decide atacar a los cárteles mexicanos, ¿qué escenarios vemos o debemos vigilar?
la intensificación de la cooperación bilateral, más arrestos, más vuelos de inteligencia conjuntos, mayor represión o mayor presión contra laboratorios y redes logísticas, y eso reduciría incentivos para una acción unilateral. También la presión política y las sanciones focalizadas a capos, a funcionarios corruptos y más recompensas y más persecución, pero se caería medio gobierno. Es la vía menos costosa y más políticamente vendible para Washington, pero la más improbable. Le aseguro que medio gobierno de México está metido en el negocio. Operaciones transfronterizas limitadas también podrían suceder en aguas internacionales y esfuerzos para cortar rutas marítimas logísticas sin entrar en territorio soberano. Eso es lo que está ocurriendo en el Caribe el día de hoy. Pero existe el riesgo latente de incidentes, y si un choque accidental mata civiles, militares mexicanos o sucede algo parecido, la crisis puede escalar rápidamente y forzar una reconfiguración de opciones. Y ahí está el punto de mayor peligro. México, por su peso económico, por su soberanía, por la cooperación técnica con Washington y la complejidad política interna de Estados Unidos, no es un blanco realista para una invasión militar norteamericana hoy. Las diferencias entre atacar embarcaciones en alta mar y pisar territorio soberano son abismos jurídicos, y en México no se robaron, al menos no de frente, las elecciones como Maduro. Y entonces, volviendo a la narrativa dramática de la intervención, viene porque vende titulares en el New York Times, pero no soporta el balance frío de intereses ni el coste de una acción que pondría en jaque a dos economías y a la estabilidad regional. Dicho de forma brutal, la Casa Blanca no puede destruir a los socios de Sheinbaum y no puede permitirse destruir su propia economía por una operación de castigo. Eso solo puede suceder en Venezuela porque ahí sí que botaron la bola. Y los países aliados europeos no contemplan la posibilidad de que España sea expulsada de la OTAN. Una medida así, de hecho, no es posible porque, según el Tratado de Washington, una nación solo puede salir de la organización si ella misma lo solicita. Pero lo que sí subrayan las diferentes fuentes diplomáticas consultadas por el medio El Mundo de España es que se ha abierto una crisis política después de las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el jueves señaló que se debía expulsar a España por su reducido gasto militar. Y la mayoría de la gente pensaba que eso no iba a suceder, y sucedió prácticamente por unanimidad. Tuvimos un rezagado, fue España. España. Tienes que llamarlos y averiguar por qué son un rezagado, y también les está yendo bien, ¿sabes? Lo curioso es que gracias a muchas de las cosas que hemos hecho, les va bien. No tienen excusa para no hacer esto, pero está bien. De hecho, tal vez debería sacarlos de la OTAN. El presidente Trump ha hecho declaraciones similares antes. De hecho, recuerdo aquella sobre los aliados que no cumplían con el criterio del 2% del gasto en defensa y que por ello no estaban cubiertos por el artículo número 5 del tratado. Pero no creo que la declaración en sí vaya a tener consecuencias formales para España dentro de la alianza, lamentablemente. Lamentablemente lo digo por Pedro Sánchez, por supuesto. Pero sí es indicativa de la posición y de la opinión que el presidente Trump tiene de España bajo el gobierno de Sánchez, no de la España de verdad. Y es que desde un segundo país europeo coinciden que una cosa es lo que Trump dice y otra cosa es lo que hace. Pero es cierto que esto no hace más que elevar mucho la presión que existe sobre España para que gaste más en defensa. Y una tercera fuente deslizó en esta información que pensar en elevar el gasto no le haría daño al presidente Sánchez y a España, aunque en su tono y en su mensaje ya se evidencia que es una posibilidad poco probable. Porque los aliados son muy conscientes no solo de la negativa de Sánchez, sino de los motivos e incluso de la situación interna. En Bruselas, los diplomáticos saben que el rechazo a elevar el gasto militar es una estrategia electoral, una medida muy complicada de llevar a cabo por la negativa de sumar. Eso no quiere decir que exista una comprensión hacia Sánchez, todo lo contrario. Son también muchos los que critican a la posición de España y la consideran insolidaria. Las palabras del primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, hace un par de semanas al hablar de cómo se debe financiar el muro antidrones son un muy buen ejemplo. Esta es la frontera oriental de Europa, donde se defiende a Europa. Y dado que durante 20 años hemos mostrado solidaridad financiera con los países del sur, ahora el momento de mostrar solidaridad en seguridad ha llegado. La semana que viene, en la reunión de ministros de defensa de la OTAN, que tendrá lugar en Bruselas, todo esto volverá a estar muy presente y el propio secretario general de la alianza, Mark Rutte, deberá enviar algún mensaje. Hasta el momento, las fuentes oficiales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se han limitado a señalar que no hay comentarios sobre la crisis entre Estados Unidos y España. Pero, sin duda,
se van a producir preguntas sobre esa cuestión que exigirán una respuesta del ex primer ministro de Países Bajos, que ocupa precisamente un puesto que Sánchez deseaba para sí mismo. El nombre del presidente de España sonó en 2023 como posible sustituto de Jens Stoltenberg, y son muchas las fuentes que confirman que Sánchez ambicionaba un puesto que tiene, evidentemente, una gran proyección internacional. Dios nos libre de Sánchez ahí. Su candidatura, si se puede llegar a hablar en esos términos, fue descartada por falta de apoyo. Y desde entonces, y como consecuencia del proceso de rearme de Europa, su posición no ha dejado de alejarse de la del resto de los líderes. Un Pedro Sánchez rogue, como se dice acá, rebelde, descarrilado. Un ex candidato a dirigir la OTAN que ahora no es partidario de incrementar el gasto militar. Pero es Pedro Sánchez, como el camaleón. Ya usted me entiende. Y en la selva de las opinadoras profesionales hay especies que no predicen, posan. Cambian de camuflaje según el sol político y, si hace falta, te venden la tormenta como una brisa marina. Hoy, una subespecie célebre, Indira Urbaneja, autoetiquetada de analista, que gira como veleta en huracán, pero siempre apuntando al mismo puerto, se hace presente. En su espacio muy poco visto, asegura que la extrema derecha va rumbo a su gran fracaso porque el pueblo no acepta un show. Show, dice, desde el escenario rodilla en tierra oficial. En sus redes y vocerías paralelas, María Corina es un obstáculo y Maduro es el muro de la paz. Poesía con casco. Porque nada dice paz como llamar a meter preso o quitarle la nacionalidad a quien te contradice, ¿no? Pero llega el Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado. El planeta discute. Algunos aplauden, otros botan espuma por la boca, otros celebran, pero nuestra protagonista prefiere la cloaca lingüística. En el video que verán a continuación, declara lo único que se puede esperar de un chavista. Me limpio el fundillo con el Premio Nobel de la Paz, que hasta hoy dejó de ser un premio. Bueno, hasta hoy no, porque en el mismo momento que le dieron el premio a Obama, en el mismo momento que le dieron el premio a mucha gente que tiene las manos manchadas de sangre en la historia de la humanidad, el Premio Nobel de la Paz dejó de ser el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué es lo que se le está premiando a María Corina Machado? Que le envió una carta a Benjamín Netanyahu pidiéndole que invadiera Venezuela, que lanzara bombas y misiles a Venezuela. Así son ellos, más ordinarios que un mondongo en una copita de cóctel de camarones. Es la misma que dijo esta fantochada como parte de uno de sus análisis políticos. Si esto fuese una pelea de boxeo, el marcador hoy está Maduro 1, Trump 0. Entonces Trump tiene que decir ahora en este periodo qué va a hacer. Si iguala el 1-1 o si más bien le dice a Maduro, mira chico, bájate del ring, vamos a sentarnos a tomar un café en Mar-a-Lago, en Filadelfia, no sé, pero sentarse a conversar, porque si Trump quiere atacar la migración y bajar el precio de la gasolina, lo que menos le interesa es una pelea con Maduro. Pusieron a Trump a que hacerse una pelea con Maduro y con Venezuela que perdió. Técnicamente la pelea de Trump está derrotado por Maduro. Entonces habría que ver ahora qué quiere Trump, seguir siendo derrotado por Maduro o buscar un entendimiento con Maduro. Curioso, quienes se presentan como diplomacia de paz y conciliación tienen el vocabulario de un bar a las 3 de la mañana y la serenidad de un tuit con mayúsculas. Sí, también llevó su cruzada a Telegram con devoción religiosa y se puso a pedir por allá, incluso una vez, invadir la embajada argentina. Lo más interesante no es la grosería, es la incoherencia curricular. Un día, diplomacia y tejido social, y al siguiente, spoiler de orden público con moral de cantina. Si la paz fuera un examen, ahí tenemos a la persona que copia y entrega el examen tarde, y encima rompe el examen porque el 10 se lo pusieron a otra. Indira no analiza, hostiliza, no debate, desacredita, y cuando la realidad le da un premio a su némesis, recurre al papel higiénico verbal. Así que, bienvenida al catálogo, Indira, prófuga del ácido fólico por uso indebido de la palabra paz, porte ilícito de doble vara y atentado continuado contra la inteligencia. Ay, Peggy. Saludos especiales el día de hoy para Javier Garcel, para Zeneida Avendaño, para Herfrank y Alfredo Milano por apuntarse todos a la membresía del canal. De corazón, gracias. De igual manera a Enrique Morales, a Guillermo Pérez, a Luis Silva, a Víctor Jiménez, a Tony Pérez y a Robert Lugo por sus aportes mediante los Super Thanks. Señores, Dios retribuya toda su generosidad con creces.
Mucho ayudan a este equipo a estar aquí al pie del cañón todos los días. Y tú, comenta, dale like y comparte este video. No cuesta nada y nos ayuda muchísimo a seguir dando esta batalla de las ideas todos los días. Los botones están acá abajo, es rápido, es gratis y también marca la diferencia. Y si te aparece el botón de hype después del like, por favor úsalo. Es una función nueva experimental y con tu clic nos impulsas a seguir creciendo. La cosa sigue cambiando, comienza una semana. ¿A que tenemos noticias explosivas esta semana hoy? Pues bien, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, porque seremos libres.